Me llamo Diego Salcedo, tengo 41 años y vivo en la Ciudad de México desde siempre. Trabajo como analista financiero en una empresa mediana en Santa Fe y hasta hace algunos meses, creía que mi vida era exactamente lo que había soñado cuando me casé hace 8 años con Fernanda. Fernanda tiene 38, es guapa, inteligente, ambiciosa como nadie. Cuando nos conocimos ella era coordinadora en una consultoría pequeña, yo la animé a dar el salto, a buscar algo más grande, a no conformarse. Hace 3 años entró a Treviño y Asociados, una firma de las importantes en Polanco, y desde entonces nuestra rutina cambió por completo. Ella llegaba a casa después de las 10, a veces después de las 11, los fines de semana los pasaba, terminando entregables urgentes. Yo cenaba solo, calentaba comida en el microondas, veía series sin volumen para no despertarla cuando llegaba rendida. Pero lo aceptaba porque, en el fondo, creía que estábamos construyendo algo juntos, la casa propia, tal vez un hijo más adelante, viajes, estabilidad. Yo cargaba con la parte emocional de la relación mientras ella escalaba la pirámide corporativa. Así lo veía yo. Con el tiempo noté los cambios. Empezó a usar ropa más cara, perfumes que no conocía, se compraba bolsos que costaban lo que yo ganaba en 2 meses. Cuando le preguntaba de dónde salía el dinero, respondía con evasivas, bonos anticipados, gastos reembolsables, descuentos de proveeduría. Yo no insistía. El estrés, pensaba. El ambiente corporativo la estaba transformando, pero seguía siendo mi Fernanda. El martes 22 de abril de 2025 todo se rompió. Me llamó a las 6:30 de la tarde casi gritando de emoción: Diego, no vas a creerlo, me ascendieron. 15.000 pesos más al mes, bonos trimestrales, oficina propia en el piso 15 con ventana al Ángel. Lo logramos, amor. Escuché la risa de siempre, esa risa que me enamoró en la universidad, y sentí un orgullo inmenso. Le dije que teníamos que celebrar. Ella respondió que seguramente saldría tardísimo porque tenía que firmar papeles con Javier, su jefe, pero que el fin de semana lo festejaríamos en grande. Colgué y pensé, ¿por qué esperar al fin de semana? Conozco el risotto de mariscos de Rossini que vuelve loca a Fernanda desde nuestro aniversario de bodas. Podía pasar por el restaurante, recoger la cena, subir a la oficina nueva y sorprenderla. Así de simple. Tomé el coche en Coyoacán, peleé 40 minutos de tráfico vespertino y llegué al edificio de Treviño y Asociados en Polanco. El guardia de la entrada ya me conocía de otras veces. La recepcionista me sonrió con una expresión rara cuando dije que venía a ver a la señora Salcedo. Está en la sala de juntas del piso 22, me dijo, y por un segundo su sonrisa se apagó. Subí. El piso estaba casi en penumbra, la mayoría de las luces apagadas. Caminé por el pasillo con la bolsa térmica del risotto todavía caliente. Escuché risas al acercarme a la sala ejecutiva. La risa de Fernanda y una voz masculina grave. Empujé la puerta apenas unos centímetros, sin hacer ruido. Los vi. Fernanda estaba sentada sobre la mesa de juntas de caoba, las piernas abiertas, la falda levantada hasta los muslos. Javier Campos, su jefe, 47 años, traje hecho a medida, tenía las manos enredadas en el cabello de mi mujer y la besaba como si el mundo se acabara en ese instante. No era un beso robado, era hambre, era costumbre. Ella gemía bajito, le mordía el labio, le desabrochaba el cinturón. 10 segundos, tal vez 15. Suficientes para que mi vida entera se hiciera pedazos dentro del pecho. No grité. No entré. Cerré la puerta con el mismo cuidado con el que la abrí. Bajé al coche y manejé de regreso a casa como un autómata. Me estacioné en la cochera. Apagué el motor y me quedé ahí sentado casi media hora mirando la casa que habíamos comprado con tanto esfuerzo. La bolsa del risotto se enfrió en el asiento del copiloto. Fernanda llegó cerca de las 11:30. Entró al cuarto, se metió a la cama con cuidado de no despertarme. Olía a la colonia de Javier, esa mezcla de oud y cítricos que cuesta más que mi sueldo semanal. Me hice el dormido. Ella se acurrucó contra mi espalda como si nada. ¿Cómo estuvo tu celebración?, pregunté en voz baja, en la oscuridad. Ay, amor, puro papeleo aburrido. Javier es muy detallista con los contratos nuevos, respondió con esa naturalidad que solo da la práctica de mentir. Guardé silencio.
Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, mientras ella se duchaba, hice 3 cosas rápidas y frías. Transferí los 320.000 pesos de nuestra cuenta de ahorros conjunta a mi cuenta individual. Cambié las contraseñas de las tarjetas de crédito compartidas y actualicé los beneficiarios de mis cuentas de retiro. No era venganza todavía. Era blindarme. Durante los días siguientes la observé como nunca lo había hecho. Las noches largas de trabajo, los mensajes que borraba apenas los leía. La forma en que hablaba de Javier con admiración casi religiosa, realmente cree en mí, ve mi potencial. Dice que en año y medio puedo ser gerente senior. Cada frase era una puñalada que ya no dolía, solo enfriaba más mi sangre. El viernes por la noche anunció que tenía que quedarse otra vez hasta tarde. Gran presentación el lunes, amor, Javier quiere repasar el portafolio una última vez. Me besó la mejilla y salió. Cerré la puerta y abrí su MacBook. Fernanda siempre había sido descuidada con la seguridad. La VPN corporativa iniciaba sesión automáticamente. El correo de trabajo estaba sincronizado y la opción recordar contraseña activada. En menos de 3 minutos estaba dentro. Lo que encontré fue mucho peor que una FAIR. No era solo que se acostara con su jefe. Era que juntos habían construido un esquema de fraude sofisticado contra decenas de fondos de pensiones de maestros, policías municipales, trabajadores de pequeñas empresas. Inflaban honorarios de administración entre 30 y 40%, creaban consultorías fantasma y desviaban el excedente a cuentas que controlaban. Había correos de los últimos 18 meses, instrucciones claras, amenazas veladas a empleados que preguntaban demasiado, una hoja de cálculo titulada Análisis de optimización de cuentas, que era, básicamente, un manual para robar sin ser descubierto. Habían desfalcado más de 10 millones de pesos. 10 millones que eran el futuro de gente que había trabajado 40 años. Pasé toda la noche imprimiendo, tomando capturas, guardando copias en una USB y en la nube. A las 4 de la mañana hice una llamada que nunca pensé que haría. Patricia Velasco había sido mi compañera de cubículo hace años en Financiera Modelo. Ahora trabajaba en la unidad de inteligencia financiera de Hacienda. Le conté todo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Diego, tráeme lo que tengas mañana a las 9. Y ni una palabra a tu esposa. El sábado le dije a Fernanda que iba a jugar golf con amigos de la oficina. Ella apenas levantó la vista del celular, seguramente testeando con Javier. Me deseó suerte con una sonrisa distraída y dijo que tal vez iría de compras. Entregué la evidencia a Patricia en una sala gris del edificio de Hacienda en Reforma. Cuando vio la hoja de cálculo de Fernanda silbó bajito. Esto no es solo fraude, Diego. Es robo sistemático a los más vulnerables. Vamos a necesitar 4 semanas para armar el caso con la FGR. Fueron las 4 semanas más largas de mi vida. Seguir viviendo con ella fue una actuación constante. Sonreía cuando llegaba oliendo a sexo y a perfume caro. Asentía cuando hablaba de la cabaña que compraríamos en Valle de Bravo con los nuevos bonos. Fingía interés cuando mencionaba que tal vez había que reubicar a Navarro, el contador que hacía demasiadas preguntas. El 21 de mayo de 2025 todo terminó. Fernanda salió temprano diciendo que tenía reuniones todo el día. A las 10:30 me llamó Patricia, nos movemos hoy. Acaban de procesar 3 transacciones sospechosas. A mediodía entramos. Pasé el día revisando noticias. A las 2 de la tarde estalló la alerta. Cateos de UIF y FGR en Treviño y asociados por fraude millonario a fondos de pensiones. Minutos después llegó un mensaje de un número desconocido. Diego, algo horrible pasó en la oficina. Necesito que llames a mi abogado. Por favor, ayúdame. Te lo suplico. Borré el mensaje, bloqueé el número y apagué el teléfono. Esa noche detuvieron a Fernanda y a Javier. Los sacaron en cámaras de Televisa con las manos esposadas a la espalda. La empresa quebró un mes después. 35 empleados perdieron su trabajo, pero la mayoría encontró algo mejor porque quedaron como víctimas, no como cómplices. El juicio está programado para febrero de 2026. Los dos enfrentan hasta 15 años de prisión. La UIF recuperó casi el 90% del dinero robado y lo está devolviendo a las cuentas de los jubilados. El divorcio fue rápido y limpio. Me quedé con la casa,
con mis ahorros legítimos y con algo que ellos nunca tendrán, la conciencia tranquila. Fernanda me ha escrito cartas desde que salió bajo fianza. Unas pidiéndome perdón, otras insultándome, diciéndome que destruí su vida. Nunca respondí. Ella destruyó la suya mucho antes de que yo descubriera nada. A veces me llaman jubilados para agradecerme. Un maestro de Ecatepec me dijo que gracias a lo recuperado su esposa ya no tiene que elegir entre medicinas y comida. Navarro fue ascendido en su nueva empresa y me mandó una botella de whisky con una nota. Gracias por salvar mi carrera y mi nombre. Yo ahora doy consultoría a firmas financieras para blindarlas contra este tipo de fraudes. Uso el infierno que viví para que nadie más tenga que pasarlo. Aprendí que la verdadera venganza no es gritar ni golpear la mesa. A veces la venganza más brutal es simplemente decir la verdad, entregar las pruebas y ver cómo la justicia hace el resto. Fernanda y Javier creyeron que eran demasiado inteligentes para ser atrapados. Nunca imaginaron que su propia arrogancia, documentada en cada correo y cada hoja de cálculo, sería la cuerda que los ahorcó. Y yo, que un día llevé un risotto de mariscos para celebrar un ascenso, terminé salvando el retiro de cientos de personas que ni siquiera conozco. A veces la vida da giros tan crueles que parecen guión de película. Pero esta vez la película tuvo final feliz, para todos menos para ellos.